ayer se nos acaba la COP27. Sí. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues como todos los años, sé que se queda a medias. Todas las COP se quedan a medias porque son espacios de, bueno, de debate donde hay gente que realmente está profundamente preocupada y entiende lo que está pasando y quiere hacer cosas, y luego pues hay gente que evidentemente presiona en contra. Entonces, bueno, las conclusiones son las que esperábamos. Pues sí, van a poner pasta para que lo que ya está pasando pues se pueda revertir en los países donde ya está pasando, pero seguimos dejando que pase. No ponemos pasta para acabar con los combustibles fósiles. Entonces es como pan para hoy, hambre para mañana. Y claro, esto, como tú bien has dicho, lo que fue un año tras otro, un año tras otro, un año tras otro, y donde pues básicamente nada cambia o cambia, pero a un ritmo que parece que no es obviamente el necesario. Y claro, hay que apretar el acelerador. Y en esto del activismo climático, en esto de la desobediencia civil, parece que puede ser una herramienta útil para ese apretar el acelerador, ¿no? ¿No? Parece, ¿no? De hecho, sí, de hecho es la manera, ¿no? En realidad que, o sea, cuando tienes un sistema que es muy estanco y tiene una inercia muy fuerte, la única manera de que esa inercia cambie de dirección no es que el propio sistema decida cambiarla, porque el sistema tiene una inercia muy fuerte. O sea, si tú tienes un tanque que tira para adelante, el tanque va a querer seguir tirando para adelante. Entonces, la única manera que podemos hacer de que la inercia pare es disrumpir el sistema, ¿no? Como hacer una disrupción donde realmente corten esa inercia y donde de ese corte se pueda surgir una nueva posibilidad de sistema, ¿no? Una nueva manera de estar en este mundo. Entonces, para eso está la desobediencia civil, para eso está la resistencia civil y todas las variantes que tiene con esa diversidad de tácticas que es necesaria, de la que ahora hablaremos, ¿no? Para que realmente la disrupción sea efectiva. Yo, por ejemplo, bueno, que de hecho fue donde nos conocimos, ¿no? En las calles. Yo tengo que reconocer que mi aproximación a la desobediencia civil viene de la necesidad personal de dar un paso más, porque sentía que, bueno, pues desde mi yo profesional y mi yo, digamos, individual o particular, bien, o sea, me siento orgulloso de lo que hago, siento que formo parte de la solución y todo esto, pero me faltaba algo, siento que no llegaba, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad bueno, pues de estar ahí a vuestro lado con Extinction Rebellion, joder, primero orgullo y luego realmente sentir bueno, pues que estás un poco meneando el sistema o que estás meneando el sistema y sientes que es útil, ¿no? ¿Dónde están los límites? Si los hubiera. Pero cuando navegas en las aguas de la desobediencia civil, y esto es un tema apasionante para mí, ¿dónde están los límites? Qué bonita pregunta. Hombre, yo creo que los límites están en lo que es coherente, ¿no? Y hay un montón de capas de profundidad con eso, porque en realidad podemos llamar coherente a cualquier cosa, ¿no? Pero si estamos defendiendo justamente crear un nuevo paradigma donde la vida pueda tener bienestar en general, ¿no? Como que prospere la vida en sí misma, por ejemplo, un límite está en no acabar con la vida. O sea, una desobediencia civil que se base en matar a gente, pues está fuera de lugar completamente, porque no está construyendo, está rompiendo la inercia, pero no está construyendo ninguna cosa después. Está simplemente rompiendo con la inercia de una manera que forma parte de la inercia, además, o sea, como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, para mí los límites están ahí, en la violencia física o amenazas de violencia física hacia personas humanas o no humanas, o me da igual. O sea, como cuando estamos ya traspasando lo que es básicamente hacer daño a gente, ¿no? Eso para mí está ahí el límite. Y de hecho, está ahí el límite en lo humano, en lo no humano, y en lo personal, pero también está en los estudios. O sea, cuando tú miras los estudios de desobediencia civil, cuando la peña se pasa de ahí, muchas veces estamos jugando a otra cosa y ya deja de ser efectivo. O sea, incluso que lo mires de manera como puramente pragmática, ¿no? Deja de ser efectivo si estás matando a gente, pues entonces te conviertes en otro tipo de movimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuve haciendo un poco las dinámicas para prepararnos para lo que fue bueno, la actividad que desarrollamos, me acuerdo que reflexionamos mucho, o nos invitaban a reflexionar sobre qué podía ser o qué no podía ser, o
o esa ambigüedad, ¿no? que puede existir ahí y que muchas veces está vinculado a tus propias ideologías o lo que tú consideras que está bien o está mal. Entonces, cuando entras en el territorio de la alegalidad, por llamarlo de alguna manera, nos aferramos a nuestra ética, a lo que nosotros consideramos que está bien o está mal, Claro. que efectivamente tú lo enmarcas en este concepto, digamos, de no hacer daño, porque está vinculado a ese límite que si tú quieres la vida, pues tal, ¿no? Pero reconozco que a mí me voló mucho la cabeza porque te lleva a un entorno muy frágil desde el punto de vista, digamos, de argumentación, de defensa e incluso de justificación. Hay una dimensión de decir, bueno, pues me arriesgo, puedo entender que no me entiendas, pero siento que debo de hacerlo e igualmente siento que no estoy haciendo daño en última instancia a nadie, ¿no? Totalmente. Eh, Sí, sí. o sea, hay una dimensión como de paz interior, ¿no? Si habláramos en determinados términos. Toda esta polémica que ha surgido en este último mes en torno a los museos y las obras de arte, porque yo creo que, ¿no? Está Sí, ahí es el como ejemplo. un tema, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, para mí me encanta lo que traes, ¿no? Porque es como, claro, cuando disrumpimos un sistema, porque queremos acabar con su inercia, que es destructora, en este caso tenemos un sistema que destruye la vida de la gente porque está haciendo explotación continuamente a nivel laboral, a nivel humano, a todos los niveles, porque está explotando la tierra y eso implica que también está explotando a las personas que viven en ella y la peña se desplaza, entonces la primera causa de migración es el clima, o sea, tenemos un sistema que destruye. Entonces, romper esa inercia es necesario. Cuando rompemos una inercia y cuando disrumpimos, la gente se reacciona necesariamente. Si no, no estaríamos disrumpiendo el sistema realmente. O sea, claro, si tú cortas un día una calle para hacer una acción directa de protesta, la gente que está en el coche se va a molestar necesariamente. Si no, no estará haciendo lo que quería venir a hacer, ¿no? Si tú haces una manifestación tranquilamente en una calle que tan corta para eso, puede ser muy masiva, pero es muy difícil que eso genere cambio porque no está disrumpiendo el sistema, ¿no? Entonces, por eso viene la desobediencia civil. Claro, y ahí entra la idea de la diversidad de tácticas, ¿no? Tú necesitas, y esto está en los estudios, por ejemplo, de Erika Chenoweth, ¿no? que hace una recopilación de todo lo que ha sido efectivo a nivel de trayectoria de resistencia civil en el siglo XX, y una conclusión que llega, hay 4 factores de eficacia, y uno es la diversidad de tácticas. Necesitas hacer cosas diferentes. Si haces siempre lo mismo, se te acabó, porque saben cómo reprimirte y porque ya entras dentro de la inercia del sistema. Entonces, ahí es donde entra la necesidad de que haya gente haciendo acciones radicales. Acciones radicales mientras no se pasen del límite de matar a gente, hacer daño a gente físico, o sea, ni moral ni de ningún tipo, ¿no? Entonces yo creo que las acciones en los museos no han hecho daño ni siquiera a los cuadros que atacaban, porque no estaba pensado para eso. O sea, no hay ninguna necesidad de dañar un cuadro, cuando además en la historia sí que se ha hecho, ¿no? Las sufragistas rompían cuadros porque están diciendo que está valiendo más. Este cuadro de Velázquez de una tía que la tía que acaba de meter en la cárcel porque quiere votar, ¿no? Ese es el dilema que planteaba, ¿no? En este caso ya ni siquiera se trata de plantear un dilema concreto, sino de disrumpir el sistema con la cuestión de romper esta inercia en la que estamos y decir, bueno, pues vamos a entender que esto es tan grave que nos permite plantearnos si la vida vale lo suficiente como para dejar de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, podemos estar en contra de todo el mundo. Y que estemos en contra de todo el mundo viene bien, porque es disrumpir el sistema y porque es hacer que el sistema se remueva. Entonces, forma parte, no como acción única, ni como solamente se puede hacer esto, ni esto y lo tiene que hacer todo el mundo, pero sí forma parte de una diversidad estratégica que está poniéndose en marcha por parte de muchos movimientos desde hace varios años, donde hacen falta, pues eso, esta diversidad. Y normalmente lo que se ve en los estudios, además, es que cuando hay un flanco radical que hace este tipo de acciones, mientras no se pase la línea de hacer daño a gente, el movimiento más moderado sube también su capacidad para tener impacto, porque la peña dice, bueno, esta peña no, que me parece fatal que hagan cosas a los cuadros, pero bueno, esta gente que corta calles ni tan mal, porque por lo menos no hacen daño a los cuadros, ¿no? Entonces, como que hay una sensación ahí de que lo radical puede ayudar a lo moderado si se dan ciertas condiciones para que no pase, ¿no? Tienen que darse esas condiciones. Y se me venía a la cabeza un tema político ahora mismo, pero vamos, que no viene al caso en ningún momento. Esto que estás comentando es un poco peliagudo, Sí. en el sentido de
corres el riesgo, ¿no?, de generar, pues eso, ciertas emociones negativas o contrarias hacia gente o desde gente que, que no sé hasta qué punto luego tú lo has explicado, ¿no? O sea, te ayuda en los que son más moderados o cuanto menos da igual que genere rechazo porque lo que tú quieres es, digamos, menear el avispero, como me gusta decir a mí, ¿no? Sí. Pero hay un punto que es delicado, o sea, ¿no? Porque al final, bueno, pues esa gente que es sensible al mundo del arte y la cultura, que, bueno, pues que puede ver con buenos ojos una defensa del medio ambiente, una defensa de según qué cambios, eh, cuando entras a lo bruto en un espacio sagrado como puede ser un museo y juegas a estropear obras, que no las estropeas, en lugar de amigos te estás haciendo enemigos, ¿no? Claro. ¿Está bien pagar el peaje? Bueno, sí, sobre todo porque ¿quién se está haciendo esos enemigos, ¿no? En realidad, o sea, porque forma parte de todo, ¿no? En las encuestas que se hicieron hace unos años sobre Martin Luther King en Estados Unidos, las encuestas tenían sobre representación de la población negra y aún así salía que el 65% de la gente estaba en contra de Martin Luther King, en la época de Martin Luther King. Claro, Martin Luther King se ganaba enemigos porque hacía disrupción continuamente. Era un pesado. Era un pesado que hacía cosas que nadie quería que hiciera. Entonces, claro, te ganas enemigos. Eso es lo que tiene el jugar fuera del sistema. El querer saber que esto no es lo que quiero hacer, ¿no? Y buscarme las maneras de fuera. Si yo tengo una clase, ¿no? Yo que trabajo en educación muchas veces, y tengo un niño que es disruptivo, ese niño probablemente acabe estando señalado, acabe estando fuera del instituto, le acaben echando un montón de cosas que pasa con la disrupción, ¿no? Pero ese niño está reivindicando algo, que es que a lo mejor no podemos estar 6 horas sentados en una silla y que necesitamos otro tipo de cosas en la vida, ¿no? Entonces, la disrupción normalmente nos trae una necesidad humana que está explicitándose de la manera en que puede, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la necesidad de vivir, simplemente, o sea, una cosa que va más allá de todo. Entonces, bueno, pues evidentemente habrá gente que no le guste y eso forma parte del proceso, ¿no? Y habrá gente que se sacrifique y no ha habido ningún derecho humano, ninguno de todos los derechos humanos que se haya conseguido sin que se meta gente en la cárcel porque estaba la gente en contra de que se estaba ocurriendo esa reivindicación, ¿no? Ningún derecho humano. Claro, y luego dentro del espectro de posibles, ¿no?, aliados de los museos, por así decirlo, hay gente como Fernando Castro, patrono del Museo Reina Sofía, que hizo un vídeo el otro día con la gente de Futuro Vegetal, que son los que han hecho estas relaciones. Yo no pertenezco a ese grupo, pero bueno, sin más, me cae bien, son gente maja, diciendo que les apoyaba públicamente. O sea, como que tampoco se genera una polaridad como tal, pero sí que el hecho de radicalizar hace que se mueva la ventana de Overton, ¿no? Que de repente aparezca un patrono del Museo Reina Sofía diciendo, sí, es que la acción climática es innecesaria, sea como sea. Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, Alberto. Mm. De hecho, es una gran paradoja porque, digamos, dentro del sistema, si hablásemos de sistema, ¿no? Dentro del modelo, por no llevar una cosa como así como muy orwelliana, ¿no? Pero vamos, dentro del modelo que estamos viviendo, tú y yo y todos, eh, se nos invita a promover la innovación disruptiva, ser disruptivos, ser radicales, tal. Pero realmente no se nos está invitando a eso. O sea, se nos invita desde un punto de vista, vamos a llamarlo, estético, simbólico, dentro de los marcos, ¿no? Entonces, es una grandísima contradicción. O sea, ser disruptivo, ser radical, pero dentro del marco. No, perdona. O sea, si me estás invitando a ser disruptivo, transgresor, innovador, no me pongas, no me pongas barreras, ¿no? O no me definas el marco sobre el que hacerlo, ¿no? Y yo creo que estamos ahí y totalmente de acuerdo. O sea, te pones a pensar en la historia y todos estos referentes líderes que hoy, bueno, que forman parte de un montón de pósters que hemos tenido todos y que tenemos todos en nuestras casas, es gente que en algún momento de su vida ha estado entre rejas, ¿no? Y el sistema nunca se puede cambiar de dentro. El sistema, o los que están fuera, necesitan aliados dentro, obviamente, pero el sistema nunca se cambia desde dentro.
eso es así. Totalmente de acuerdo. Porque además entran las lógicas del sistema sin querer en defenderse a sí mismo. O sea, y entran lógicas que tenemos interiorizadas, ¿no? Hay una cosa en psicología que se llama el sesgo de acción única, ¿no? Que es el, bueno, yo hago lo que puedo. Y con eso hay mucha gente que se queda muy tranquila porque recicla, come menos carne y coge la bicicleta. Y dice, yo estoy haciendo todo lo posible. Ya está, no tengo nada más que hacer. Y es como, está guay por lo que estás haciendo, nadie te va a decir ni que bien ni que mal, pero con lo que estás haciendo simplemente no estás contribuyendo a que haya más emisiones, no estás consiguiendo que emerja nada nuevo y por lo tanto no estamos solucionando que haya personas migrando todos los puñeteros días y muriendo por el camino y que esté subiendo la violencia de género, porque cuando sube la migración sube la violencia de género y las migraciones suben porque se desestabiliza el clima, o sea que es todo lo mismo, que la crisis está interconectada. No estamos hablando de clima como hablamos de animalitos y de osos polares, ya se pasó esa época en la cual no entendíamos nada. Ahora lo entendemos y sabemos que es un factor en el cual todo está interconectado y todo se está agravando. Entonces, sabiendo eso, no vale con simplemente lo que hago dentro del sistema, evidentemente, porque dentro del sistema no se puede hacer lo que es suficiente como para poder romper, ¿no? Porque dentro del sistema no están las soluciones más que las que nos llevan a donde estamos, ¿no? Y en todo caso, dentro del sistema podemos contribuir menos poco a poco y es lo que están haciendo, ¿no? Reducir emisiones todo el mundo, pero no se está generando ninguna alternativa y por lo tanto en un punto el sistema colapsará y ya está. Y no tendremos capacidad para generar un nuevo sistema, a no ser que, evidentemente, como estamos haciendo mucha gente, construyamos esas nuevas alternativas, esos nuevos paradigmas que se llaman, donde poder construir otra manera de estar y de ser. Alberto, se habla mucho ahora, bueno, se lleva algún tiempecillo hablando de todo este tema del activismo de marca, de marcas activistas y demás, que a mí personalmente me da mucha pereza y me parece una falta de respeto a esos activistas que realmente se están jugando la vida o que se la han jugado lamentablemente. Y se habla mucho de, obviamente, estamos en un entorno de desobediencia civil. ¿Tú cómo verías, como idea, ¿no? El concepto de desobediencia corporativa? O sea, para ti, una empresa, ¿cómo podría practicar esto de desobediencia corporativa? Claro, o sea, yo creo que en esto de la diversidad táctica necesitamos que todo el mundo, de la manera que pueda, pues juegue, ¿no? Y entonces sí que creo que la diversidad táctica nos trae la posibilidad de que, bueno, una empresa diga, bueno, voy a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, el Apartheid en Sudáfrica, el último movimiento estratégico que hicieron fue un movimiento de boicot, en el cual toda la población que estaba involucrada en el movimiento, que era un porcentaje muy alto en aquel momento ya, hizo boicot a todos los negocios blancos. Entonces, claro, el gobierno no tuvo otra que por presión de las empresas jugar a decir, venga, vale, el Apartheid acaba aquí, ¿no? Entonces, las empresas juegan el papel de tener el pilar económico del sistema. Entonces, pueden jugar a disrumpir económicamente el sistema. A decir, bueno, pues para empezar, pueden crear nuevos paradigmas dentro de la empresa en el cual el trabajo deje de ser el eje central de la vida y la jornada laboral, en vez de ser lo que te acapare la semana, sea una parte simplemente, pues sean las 28 horas, estas famosas de las que se habla, pues eso es tu curro y luego la vida es más allá, ¿no? Por ejemplo, es una disrupción brutal que hace que la vida se transforme completamente de muchas personas en tu empresa, ¿no? O simplemente el tipo de cuidados que se mantienen dentro, ¿no? Y el tipo de maneras de conseguir dinero dentro del sistema, ¿no? Pero también el decir, bueno, pues yo dentro de mi empresa voy a boicotear todos los financiadores que no son los que tendrían que ser, o todas las alianzas que no son las que tienen que ser, y voy a hacer una alianza fuerte de empresas que tienen otro tipo de manera de estar y de ser en este momento, ¿no? Y eso está ocurriendo también de vez en cuando, la economía social y solidaria cada vez tiene un papel mayor, las cooperativas, bueno, un montón de maneras de estar que no necesitan tener formas jurídicas concretas, necesitan tener maneras de pensar que realmente sean un poco internas, ¿no? ¿Con eso es suficiente? No, tenemos la diversidad de tácticas como una necesidad siempre, ¿no? Pero vamos, se me ocurre por ahí, no sé. A ti se te ocurrirán más cosas, que tú estás ahí dándole No, vueltas no, a no, esto. claro, pero que efectivamente va totalmente alineado. O sea, yo, desde un ejercicio de qué pasaría si de repente, bueno, pues te niegas a pagar impuestos, Ajá. a, pues eso, no invierto en según qué entornos, etcétera, etcétera, ¿no? Parar el sistema, no de otra manera. Sí. De hecho, lo de no pagar impuestos fue como empezó la desobediencia civil. La gente diciendo, bueno, pues yo ante la esclavitud no voy a pagar impuestos, no voy a poner con mi dinero pasta para que el Estado siga esclavizando a la gente. Así empezó un señor Thoreau hace 2 siglos y medio. Claro, no es suficiente con que lo haga un señor. Evidentemente eso seguimos necesitando que sea una cosa colectiva. La acción individual no genera un cambio.